saludar ahora sí al maestro Ricardo Peralta. Como todas las semanas, llega para hablar sin censura de temas que solamente podemos abordar con su expertise, con su conocimiento, y le agradezco mucho al político, abogado, profesor y ex subsecretario de Gobernación en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Peralta, que llegue a Sin Censura. ¿Cómo estás, maestro? Un abrazo. Muy contento, querido Vicente, como siempre, estar aquí en tu programa. Es un honor estar aquí en Sin Censura y saludo a las miles de personas que están conectadas en este momento, viéndote como cada día te esfuerzas desde muy temprano ir a la mañanera. Tus participaciones son brillantes, eres un hombre disruptivo y eso es lo que le gusta a la audiencia de Sin Censura, querido Vicente. Y pues, querido Vicente, pues hacer un comentario que la gente hoy está atenta, como cada año sucede. Pareciera que esto, como las propias siembras, algunas son de temporal, algunas son de riego. En el caso de nuestro país, la condición del maíz. Sin maíz no hay país, reza este lema tan importante y tan emblemático, porque el maíz en todo Mesoamérica tiene más de 9,000 años de historia. Se logró domesticar al maíz que todos los días comemos los latinoamericanos, particularmente en México. 9,000 años de domesticación, 59 especies conocidas. ¿Quién no ha comido el maíz morado, el amarillo, las distintas variedades que se conservan en nuestro país? En nuestro país está prohibida la siembra del maíz transgénico. Sin embargo, importamos maíz amarillo que sirve para la alimentación de la industria pecuaria, para los animales. En nuestro país se consume principalmente diversas variedades, como ya lo referí, pero de maíz blanco. Y este ha sido el tema de cada año. Los coyotes, los intermediarios, coyotes como coloquialmente se les conoce, vuelven a ser una y otra vez más una condición de problemática para los miles de productores. Como ustedes saben, nuestro país concentra en el estado de Sinaloa, en el estado de Jalisco, el estado de México, Michoacán y Guanajuato, entre otros estados, por supuesto, pero principalmente estas 5 entidades son las que concentran la producción nacional del maíz. Pero pareciera una plaga, pareciera el moho, no solamente de ese cultivo, pero particularmente el maíz, que podríamos hablar es la parte de hasta arriba de una gran pirámide de distintos productos agrícolas, donde a partir precisamente del precio del maíz van variando diversos precios, no solamente por la propia producción del grano, sino lo que esto tiene como significado para el consumo diario en la dieta del mexicano. Pues estamos hablando nada más y nada menos de la tortilla, el precio de la tortilla, el precio del gas utilizado en las tortillerías, el precio del transporte de estos productos alimentarios de todo México. No hay un solo estado de la República donde no se consuman productos del maíz, entre muchas otras más utilizaciones que se tienen. Estas manifestaciones que se están llevando a cabo en por lo menos 18 estados de la República, no es cosa menor, 18 estados de la República es más de la mitad del territorio nacional, con bloqueos en más de 30 carreteras estatales, algunas más importantes que otras, pero al final bloqueos, al final expresiones de los productores. De nueva cuenta, abren esta gran agenda que se tiene que atender en nuestro país y que tiene que ver con los precios de garantía. Estos precios de garantía que, si bien es cierto, durante el sexenio del presidente López Obrador se instauraron y se mantuvieron precisamente en el beneficio de los productores, también se crearon programas específicos precisamente para favorecer a los medianos, a los pequeños productores, pero no solamente con el precio de garantía, sino también no olvidemos que en la pandemia mucha de esta producción siguió garantizada precisamente por el apoyo que hubo al campo mexicano. Hoy nos encontramos en una condición similar a la que ha sucedido durante décadas, que es precisamente el precio de este producto vital para los mexicanos, pero también nos encontramos con liderazgos
que han lucrado con esta condición vital para todos. Y me refiero a un personaje que tuve el desagrado de conocer, que es un señor que se llama Álvaro López. Álvaro López es el titular de la UNTA, que es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Este señor, en alguna ocasión, quiso hacerse pasar como el representante de todos los agricultores del país, cosa que hoy no existe, un liderazgo que concentre a todas las organizaciones campesinas del país. Son muchísimas, son cientos de organizaciones campesinas de distintos productos, de distintas regiones del país. Conozco a los más importantes liderazgos de distintas organizaciones. Conocí, insisto, a este señor, se ostentó y lo único que ha hecho durante toda su vida es extorsionar. Acude a las reuniones de gobierno diciendo que tiene el control. Lo que tiene el control es un control de un grupo porril, de un grupo de provocadores que toman instalaciones, que golpean a la gente. Este señor, una vez que conseguimos incluso una reunión del más alto nivel para platicar con toda seriedad, con toda transparencia, con toda apertura, con la presencia de los medios de comunicación, como siempre se hizo y como se ha hecho a partir de la Cuarta Transformación, decidió que ya no iban a llevar la reunión. ¿Por qué? Precisamente porque para él particularmente, que además solamente tiene 10 hectáreas, los productores tienen 50, 100, 200, miles de hectáreas y obviamente sus producciones sí tienen peso en regiones completas del país. Ese señor tiene años que no ha producido, si es que alguna vez produjo algo, pero lo que sí produce son problemas. Ese día decidió que se iba a una huelga de hambre dentro de Gobernación, cerraron las rejas, se quedó dentro de un auditorio en Gobernación. Nosotros respetamos no solamente su decisión, dejó un grupo de personas, aproximadamente 20, 30 personas, él incluido, en una supuesta huelga de hambre, y después a los minutos, pues el hambre es canija, dicen por ahí, y más el que se la aguante. El señor ya estaba comiendo en la esquina, en el Café de La Habana, ahí se lo encontró uno de nuestros amigos que es mesero de ese lugar, que sabía y que pues obviamente son gente que conoce y que está más politizada que nunca y que conoce de las pláticas que se llevan a cabo, sobre todo en ese emblemático Café La Habana que está ahí en la esquina de Bucareli. Tomó esa fotografía, conoce a periodistas, la subió a los medios de comunicación y ahí se le cayó a este señor la primera mentira de que estaba sujeto a una huelga de hambre. Obviamente él no pasó, vaya, no llegó a las 2 de la tarde después de que declaró la huelga de hambre cuando ya estaba comiendo en este lugar. Este mismo señor encabezó una golpiza a un artista plástico de apellido Chairés, que es un muchacho joven, un muchacho que ha tenido exposiciones a nivel mundial y particularmente le molestó a este señor y a un grupo de personas que lo acompañaron. Se introdujeron al Palacio de Bellas Artes, sacaron al artista porque expuso a una imagen, una pintura de Emiliano Zapata feminizado. Vaya, a lo mejor a algunas personas les puede ofender esa condición, pero al final del camino son expresiones, es arte. Te puede o no gustar cierta expresión artística, pero no tiene bajo ninguna circunstancia que existir violencia. Este hombre, como muchos otros, entraron a Bellas Artes, golpearon al muchacho, el muchacho que es un gran artista muy reconocido, búsquenlo ahí, se apellida Chairés con Z. Lo apoyamos para que fuera a la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar su denuncia por estas lesiones, pero bueno, el tercer capítulo de este señor se terminó aliando con el PAN. Al final, con Romero Hendrix, si no mal recuerdo el apellido de este legislador, se alió con él, es un aliado del PAN en este momento, y cuando empieza a politizarse, cuando empieza a partidizarse una lucha tan auténtica, una lucha tan transparente, una lucha tan legítima, que es la lucha de los campesinos, es la lucha que hizo la Revolución Mexicana, es la lucha por los derechos de los trabajadores de la tierra, es la lucha que inmediatamente nos evoca a Emiliano Zapata y nos encontramos con estos personajes bandidazos que desprestigian un movimiento que sin duda debe de ser atendido y que sin duda se les debe apoyar, porque tenemos enfrente a grandes productores extranjeros
que ven a nuestro país como un gran botín. Quisieran introducir miles de toneladas de maíz importados, siguen las importaciones sin duda en nuestro país, pero si nosotros como mexicanos, como personas que hemos participado en este tipo de gestiones, no hacemos lo necesario para proteger a nuestro campo, podríamos encontrarnos en el supuesto de la necesidad de tener que importar si no hay un acuerdo con los campesinos nacionales, y lo que significa que el desarrollo del campo siga su curso como hace ya prácticamente 2 siglos completos que han tenido esta condición de pobreza, esta condición de marginación. Son las personas que nos dan de comer, los campesinos de México. Son los que llevan todos los días los platos a nuestros hijos, a las personas trabajadoras. Son las personas que desafortunadamente, en su gran mayoría de los casos, la historia de la migración tiene que ver con el campo. Los campos en algunos estados de la República también fueron abandonados precisamente por las malas políticas que en el pasado, sobre todo en las épocas neoliberales, se ejercieron, y eso fue grandes motivaciones por las cuales muchísima gente, millones de personas, tuvieron que irse a los Estados Unidos. El perfil primordial de la gente que se fue a los Estados Unidos son campesinos y son empleados allá como los mejores trabajadores agrícolas que hay en el mundo, así lo puedo asegurar. Por eso hoy tenemos la oportunidad, querido Vicente, de seguir apoyando al campo mexicano. Yo espero que esas mesas de negociación con los auténticos liderazgos, con las personas que no representan a los especuladores del precio del maíz, realmente estén sentados en las mesas correspondientes para lograr acuerdos, y que esto sea el principio, es el principio del gobierno de la doctora Sheinbaum, que ella ha mostrado una gran sensibilidad en este y en todos los temas que ha tenido que enfrentar en este primer año de gobierno, y estoy seguro que van a llegar a un muy buen acuerdo, porque tendrá que ser el inicio de una política donde se fortalezca el trabajo de nuestros agricultores, particularmente del maíz, que, insisto, es la columna vertebral de la economía de nuestro país. Es también la columna vertebral de nuestra alimentación, y además el maíz forma parte también de la unión familiar. ¿Quién no comparte una tortilla, mi querido Vicente? Antes de que te vayas, maestro, quiero preguntarte tu opinión. Dos temas, a ver si me dejas la víbora chillando aquí en Sin Censura, querido Ricardo Peralta. Tú fuiste parte de ese gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ese gobierno, de ese equipo. eh, y ahora dice Ciro Gómez Leiva y dice Héctor de Mauleón que está escondido, que lleva más de un año escondido porque no puede salir al público para que no le vayan a gritar ladrón, para que no le vayan a... Y dices tú, ay, güey, qué fuerte que lo traigan todavía atravesado en su odio, en el hígado, pero ya que se empiecen a echar unas voladas así tipo Riva Palacio, tipo Loret, me preocupa la salud de estos personajes. ¿Tu opinión ante estos que dicen que Andrés Manuel López Obrador está escondido, Ricardo? Mira, lo que yo te puedo decir, si una persona se expresa que Dios lo bendiga y que se vaya al diablo, como lo dijo Ciro Gómez Leiva, lo único que te evoca es odio. Y si algo siempre repitió el presidente López Obrador, es que él no odiaba a nadie. Ese señor de Mauleón, igual que el otro señor, que Vicente Rivapalacio, una y otra y otra y otra. Raimundo, no me lo pongas de tocayo. Raimundo, no Raimundo, Vicente, perdón, Raimundo. Raimundo, este señor. Riva Payaso. Rivapalacio, exactamente. Si estos señores toda la vida han vivido del erario, han vivido de los gigantescos presupuestos, y ahí está su historia. Yo le ruego a la gente que nos ven Sin Censura que se metan a hacer trabajo de investigación. Vamos a hacer el trabajo que hace Vicente, vamos a hacer el trabajo que hacen los buenos periodistas como Vicente, y vean de dónde viene Ciro, de dónde viene este señor Raimundo Rivapalacios, de dónde viene Héctor de Mauleón. Vienen del erario público. Los inicios de sus carreras están entrelazadas, han trabajado siempre
bajo el cobijo del presupuesto público. Pagan, se les paga para que tomen nota en contra del gobierno en turno. Si le paga, hablan bien de él. Si no le paga, que ha sido el caso de la Cuarta Transformación, eliminaron los presupuestos para los medios de comunicación que hablaran bien del gobierno en turno, y por eso se han convertido en voceros de mentiras. Esta locura de que el presidente López Obrador esté oculto, esté escondido, esto simplemente es un acto de respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo no he conocido a un hombre con mayor capacidad y oficio político que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta este momento. Es una escuela, es una institución política. El hombre sigue y seguirá haciendo política, pero con el respeto que le merece la doctora Claudia Sheinbaum, pues evidentemente está en una actividad absolutamente privada. Sería un despropósito que el expresidente López Obrador en este momento apareciera a la escena pública dando declaraciones o ayudando al partido o participando en alguna gira, como se ha dicho. No, es un tema de prudencia, de oficio, de tiempos. Él mismo dijo que se retiraba de la vida pública, como lo hicieron prácticamente todos los expresidentes, excepto algunos que son cabeza hueca, como Vicente Fox, el peor presidente de la historia de México, como el mercenario y asesino Felipe Calderón, como otros cínicos descabezados que allá andan de viaje en Europa, que han vivido en Europa hace 20, 30 años, con un cinismo extraordinario. El presidente sigue en México, sigue en su tierra. Él dijo que se iba a Palenque, se iba a su finca a descansar, a disfrutar de sus árboles, a abrazar a sus ceibas, a abrazar a las jacarandas, a comer rico como él le gusta, como nos gustan los mexicanos. Yo creo que más allá de un tema ideológico, partidario y del cariño y agradecimiento que yo le tengo al presidente López Obrador, es un hombre entrañable, que nos identificamos muchos con él. Nos evocan nuestros padres, nos evocan nuestros tíos, a nuestros abuelos, nos evocan nuestros amigos contemporáneos de él. Además, yo te quiero aquí hacer una reflexión, querido Vicente. Para mí, y lo digo con respeto a toda la gente que nos ve, los mejores amigos que yo tengo, que quiero, que les tengo un entrañable cariño, son de la edad del presidente López Obrador. Son gente que me lleva poco más de 20 años, un poquito menos quizá. ¿Por qué? Por su sabiduría. ¿Por qué? Porque te enseñan todo el tiempo. ¿Por qué? Por su sencillez. Porque expresan todo el tiempo mexicanidad. Con esas personas son con las que nos identificamos, y yo estoy seguro que la gente que me está viendo y nos está viendo en este momento en Sin Censura coincide conmigo. Por eso lo queremos tanto al expresidente López Obrador, por eso queremos tanto a la doctora Claudia Sheinbaum, porque es la misma escuela. Somos los reales patriotas, y no como este lanzamiento del PAN, los reales patriotas que queremos al mexicanismo, que queremos a nuestro país, que defendemos a los migrantes, que defendemos el derecho de los que menos tienen, como el tema que hoy platiqué acerca del campo y los campesinos y sus productos, y porque queremos que este tipo de rufianes que viven diciendo mentiras, como los que he mencionado, Raimundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leiva, Héctor de Mauleón, y todo lo que ellos representan, son exactamente lo contrario a lo que significa el mexicanismo, el patriotismo, el querer esta tierra. Todo el tiempo están vociferando que nos invadan, todo el tiempo están vociferando que a ver en qué momento viene una tropa estadounidense para resolver los problemas que nos corresponden solamente a los mexicanos. Todo el tiempo están hablando de mentiras acerca del presidente y de su familia sin una sola prueba, incluido tu servidor. A todos nos ha tocado unas invenciones propias de Julio Verne. Vaya, el viaje al fondo del mar a más de 20,000 leguas de viaje submarino, como es una de sus obras de Julio Verne, se lo comen en fantasías y en imaginación todos estos señores. O sea, no le han dado a una de sus notas. Todos los días seguramente están viendo, ahora qué hacemos, ahora qué imaginamos, ahora qué narrativa enviamos para sacarla en una columna periodística, replicarla en redes sociales, ahora utilizar la inteligencia artificial, que cómo se ha convertido eso también en un tema que eventualmente tendremos que platicar, querido Vicente, Claro. para replicar una cantidad de mentiras que desafortunadamente algunas personas se la creen. Pues hablando de replicar mentiras y de faltarle al respeto al pueblo de México,
alguna opinión sobre Ricardo Salinas Pliego, que en su locura decía que le dijeran cuánto debía para pagar en 10 días, luego se enojó por lo que la exhibidota que le puso la presidenta en la mañanera, salió a buscar que se declararan impedidos a ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como chamaco berrinchudo, dice que va a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su deuda para ver qué pasa. ¿Alguna opinión, maestro, tú que eres hombre de leyes? Yo lo que te puedo decir es que Ricardo Salinas Pliego ha crecido en un ámbito empresarial, ha sido un hombre que se relacionó y se ha relacionado con hombres de poder político desde que su empresa es lo que hoy es. Y él creo que está viendo en esta oportunidad, seguramente con algún asesoramiento de varias personas que están cercanas a él, de que esta coyuntura le podría permitir hacer una emulación de lo que ha hecho Donald Trump con su propio pasado también empresarial y convertirse entonces en un político que acceda al poder público, un político que pues tenga como antecedentes la similitud de Donald Trump, pero con una tremenda diferencia entre ambos pueblos. La similitud con Donald Trump en cuanto a sus orígenes empresariales no necesariamente es una garantía para poder ganar la simpatía del pueblo mexicano. Se habla de que el Partido Acción Nacional, ante la carencia de liderazgos, ante las brillantísimas estrellas que tiene como Ricardo Anaya, como Federico Doring, como estos personajes que también tienen una larguísima cola, pues yo no veo, o bueno, cabeza de vaca, imagínate ahora queriendo dar consejos y denunciando actos delictivos. Vaya, pareciera la casa de los locos, ¿no? Las personas procesadas o las personas con órdenes de aprehensión dando consejos de legalidad y dando consejos de ética y de moralidad al pueblo de México. Es un absurdo. Yo creo que ante la carencia de liderazgos podrían pensar en un liderazgo como el de Ricardo Salinas. Yo creo que esta oferta que él hizo para pagar sería un primer acto de legitimidad, de cumplimiento del Estado de Derecho. No es una condición que esté fuera de la norma, está aparentemente acreditado. La última instancia, evidentemente, es la Suprema Corte de Justicia. Les guste o no, es la Suprema Corte de Justicia electa, señalada en la Constitución, y es la Suprema Corte de Justicia que hoy está en funciones, les guste o no. Y las resoluciones que emita la Corte deberán de ser acatadas por el resto del Estado mexicano y por los gobernados, incluidos todos nosotros, incluido Ricardo Salinas. Entonces, si él ofreció pagar, tendría que pagar, haciendo congruencia a su última expresión que hizo el día de su cumpleaños, que todos lo vimos. Yo creo que esa negociación de la que él ha hablado, sin duda existe diálogo con el gobierno y lo debe de existir con cualquier ciudadano. Él tiene el derecho también de expresarse, pero una acción de congruencia, sobre todo si tiene dentro de sus planes participar en la política nacional, convencer a millones de mexicanos que él podría ser una persona que podría gobernarnos, pues tiene que empezar por hacer actos de congruencia, de respeto al pueblo de México y entender que precisamente el pago de los impuestos, desde que la civilización es civilización, lo de Dios a Dios y lo del César al César, querido Vicente. Pues siempre muy interesante escucharte, Ricardo Peralta. Agradezco mucho que me des tu opinión de los temas que también te propongo en estas oportunidades para hablar sin censura. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te siga en redes sociales, por favor? Con todo gusto, en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo, igual que en Instagram y en la red ex, Ricard-Peralta. Ahí los espero para que vean mis publicaciones. Bueno, en TikTok también, Maestro Ricardo Peralta. Les agradezco mucho. Un abrazo para todos los que nos ven aquí en Sin Censura y un fuerte abrazo para ti, muy querido Vicente. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en tiempos de López Obrador, el maestro hablando con nosotros sin censura. Gracias, Ricardo.
Gracias, amigo. Y hablando de maestros,